Hola, en la cápsula de hoy vamos a ver lo que son los heaps. Esta es una estructura de datos utilizada para implementar colas de prioridad o almacenar elementos, números principalmente, de modo tal de que siempre quede el mayor o el menor en la raíz. También es un árbol como los otros que hemos visto, pero la gran particularidad es que para cada nodo sus hijos son menores o mayores que él, dependiendo del tipo de heap que estemos usando. Existe el heap de mínimos, donde para cada nodo sus hijos son pues mayores que él. Y el heap de máximos, donde para cada nodo sus hijos son menores que él. De modo tal de que en el heap de mínimos, en la raíz siempre esté el mínimo valor y en el heap de máximos esté en la raíz siempre el máximo valor. De esta manera podemos extraer fácilmente el menor número de un conjunto o el mayor número de un conjunto. Tiene propiedades bastante interesantes y la mayoría de sus operaciones son en tiempos tanto logarítmicos como inmediatos o constantes. Dicho esto, un heap es una estructura de datos de tipo árbol que cumple dos propiedades bastante particulares. Uno es la propiedad del montículo. Esta dice que en la raíz del árbol siempre se debe encontrar el mayor o el menor valor. Es decir, A debe ser menor que todos los otros nodos que tiene si es que es un heap de mínimos. Eso no va. O de lo contrario, A va a ser mayor que todos los valores del árbol si es que es un heap de máximos. Además, para cada nodo en el árbol se cumple que es mayor o menor que todos sus hijos según el tipo de heap que sea. Haciendo un ejemplo un poco más gráfico, si esto es A, B y C, si es un heap de máximos, se va a cumplir que A es mayor que B y C, y si es un heap de mínimos, se cumple que A es menor que B y C. La otra propiedad, y la voy a aprovechar de hacer acá, es la propiedad de que es un árbol casi lleno siempre, o debe mantenerse como un árbol casi lleno en lo posible. Es decir, a medida que vaya creciendo, sus hojas se deben concentrar en la parte izquierda del árbol. De este modo, a medida que yo vaya ingresando valores, siempre voy a ir llenando la parte izquierda del árbol. Así. Esto para asegurar que el árbol mantenga una forma estructurada. Ahora bien, cumpliendo estas dos particularidades, se puede hacer varias operaciones dentro del árbol. Una es la operación de flotar, la cual se realiza a través de inserciones. Como dijimos, en un heap de máximos, la raíz siempre va a estar el mayor valor, y en un heap de mínimos el menor. Si nosotros insertamos estos valores, y me disculpo por los números, en estos dos heaps, vamos a ver lo que ocurre. En el de máximos, partimos con el 15. Eso está listo. Luego el 11. Como 15 es mayor que 11, esto está correcto, lo hacemos crecer hacia la izquierda. Luego el 12. 12 es mayor que 15, perdón, es menor que 15, por lo tanto sigue cumpliendo la condición. Luego el 20. 20 es mayor que 15 y es mayor que 11. Por lo tanto, debemos hacer la operación que les dije anteriormente, que es flotar. Flotar se refiere a que ahora 20 debe intercambiarse con el 11 para cumplir la condición de que este nodo sea mayor que este. Y una vez que está acá, debe flotar hacia la raíz para que se cumpla que este nodo sea mayor que este. Para esto, vamos a borrar entonces el árbol. En esta primera parte sabemos que nos va a quedar el 20 aquí y el 11 acá. Y luego, para hacer subir el 20, nos va a quedar 20 aquí y 15 acá. A esto se le llama flotar, pues podrían verlo como una burbuja que sube a lo largo del árbol. Luego sigue el 5, que cumple con la condición de ser menor que 20, menor que 15, por lo tanto puede estar aquí. El 16, que quedaría acá. Y como 20 es mayor que 12, pero 12 es menor que 16, debemos hacerlo que flote. Ahora, como 16 está en este punto y 12 abajo,
se cumple con la condición 20 es mayor que 16, 16 es mayor que 12. Quedaría el 8. Y el 8 puede entrar aquí sin problemas, pues es menor que ambos. Esta sería la inserción del heap de máximos con la operación de flotar que vimos anteriormente. Ahora, para un heap de mínimos, partiríamos, voy a hacer más acá con el 15, insertamos el 11, y como pueden apreciar, ya rompimos la condición, pues 15 es mayor que 11, por lo tanto hay que hacerlo flotar. Se cambia aquí, queda que el 11 queda arriba, el 15 abajo, y con esto ya estamos respetando la condición. Se sigue con el 12. El 12 también es mayor que 11, por lo tanto la condición se cumple. Luego el 20. Recuerden que siempre debemos rellenar el nivel, y una vez que lo rellenamos podemos seguir hacia abajo metiendo hacia la izquierda las nuevas hojas. 11 es menor que 15, 15 es menor que 20, se cumple la condición. Ahora entra el 5. Pero aquí tenemos un problema, pues el 5 es menor que 11 y es menor que 15, así que debe flotar. Primero lo hacemos flotar con el 15, dejando el 15 acá y el 5 acá. Y ahora, como el 5 es menor que el 11, lo hacemos flotar hasta la raíz del árbol. Seguimos con el 16. 16 es mayor que estos números, por lo tanto cumple la condición. Y finalmente el 8. Como podrán ver, 8 es menor que 12, por lo tanto corresponde moverlo. Ahí lo hicimos flotar. Y ya está. Tenemos un heap de mínimos y un heap de máximos. Notar que para esta colección de números, en el heap de mínimos, el menor número se encuentra en la raíz, que es el 5, y el mayor número se encuentra en la raíz del heap de máximos, que es 20. Ahora bien, imaginemos lo que ocurre si nosotros tomamos este árbol y lo numeramos. Voy a trabajar con el heap de máximos, pero esto también funcionaría con el de mínimos. Digamos que para el 20, que es la raíz, yo le asigno el número 1. Para el 15, el número 2. 16, el 3. Luego el 11 va a ser el 4. El 5 va a ser curiosamente el 5. 12 va a ser el 6. Y el 8 va a ser el 7. ¿Ya? Voy a borrar lo demás. ¿Qué pasa? Que si se fijan, usando esta asignación de números para cada, o de posiciones en el árbol, nosotros podemos notar que si tenemos un nodo particular, por ejemplo el 1 que siempre va a ser la raíz, su hijo su hijo izquierdo es el número de la raíz multiplicado por 2. En cambio, su hijo derecho es el número del nodo multiplicado por 2 más 1. Si repetimos esta operación con otro nodo, por ejemplo el nodo número 2, su hijo izquierdo es 2 por 2 igual 4. Su hijo derecho es 2 por 2 más 1 igual 5. Es decir, esta es la posición 4, esta es la posición 5. Perfecto. Si nos ponemos en el 16, tenemos que el nodo es el número 3. Y 3 por 2 nos va a dar 6, que es su hijo izquierdo. 3 por 2 más 1 nos va a dar 7, que es su hijo derecho. Más aún, si nosotros nos ponemos en un nodo particular, por ejemplo el 11, que es de número 4, y queremos llegar a su padre, sabemos que 4 partido en 2 es igual a 2, que es el padre de 11. 5, si nosotros queremos llegar a su padre, 5 partido en 2, si redondamos hacia abajo, sabemos que nos va a dar 2 también, por lo tanto llegamos a su padre. Lo mismo acá, para el 12, yo tengo que el número 6 partido en 2 es 3, que es su padre, y acá para 7 tengo que 7 partido en 2 redondeado hacia abajo, también es 3, por lo tanto también llega a su padre. Luego de todo esto, podemos llegar a ciertas conclusiones. Dado un nodo, llamémoslo por la letra I, sabemos que para I, su hijo izquierdo tendría entonces el número o la posición
y por 2. Mientras que el derecho tendría la posición y por 2 más 1. Y el padre del nodo i estaría en la posición i partido en 2. ¿De qué nos sirve todo esto? Imaginemos que nosotros queremos evitarnos toda esta representación de punteros que deberíamos tener, pues deberíamos hacer un TDA nodo. ¿Qué más nodo? Que tenga un puntero al hijo izquierdo, un puntero al hijo derecho, etc. Y toda esta memoria deberíamos almacenarla y trabajarla de una manera. En los heaps nosotros tenemos la suerte de que podemos evitar eso. Y es que, observen lo siguiente. Imaginemos que yo tengo un arreglo. Qué mal arreglo. Y en este arreglo yo voy a representar el árbol sin necesidad de utilizar punteros extra o un TDA extraño. Recuerden que las posiciones del arreglo parten desde el 0, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Y veamos lo que pasa. Si el 20 está en la posición 1, entonces yo lo agrego aquí. Sé que su hijo es 1 por 2, por lo tanto aquí quedaría el 15. Y su hijo derecho sería 1 por 2 más 1. Entonces quedaría en esta posición. En la posición 4 tendríamos el hijo del nodo 15, que sería 2 por 2, 4. Y su hijo derecho sería 2 por 2 más 1, que sería 5. Y justamente es el 5. Oh, puse... Acabo de notar que aquí debía haber puesto un 11. Lo arreglé entonces. En 6, entonces, estoy en el nodo 3, que es su padre. 3 por 2, 6. Ahí va el 12. Y en el 7 iría el 8, que es el hijo derecho del 16. Con este arreglo, si yo quisiera buscar un elemento en particular, yo sé que utilizando estas operaciones puedo navegar a través del árbol. Imaginemos que yo quiero encontrar el número 5 y para ello recorro todo el árbol. Sé que me pongo en la posición 1 y si quiero irme hacia la izquierda debo hacer 1 por 2. Si luego me quiero ir a la derecha, entonces debo hacer 1 por 2, que ya está calculado aquí, por 2 más 1. Y esto se vería como este viaje en el árbol. Esta representación a través de un arreglo es muy sencilla y nos permite facilitar mucho las cosas. Además, en la posición 0 no se guarda información del árbol, a menos que ustedes quisieran tener algún pivote. Por ejemplo, saber la cantidad de elementos que tiene el árbol. Este tiene un total de 7. Por lo tanto, nos sería muy útil para trabajarlo. Siguiendo con esto, si yo tengo el arreglo y quiero insertar un nodo como lo hice en la parte anterior, simplemente basta con hacerlo flotar, ponerlo al final del arreglo. Digamos que quiero poner el número 50. Lo pongo aquí al final del arreglo. Ahora debo hacerlo flotar. Bueno, este es un heap de máximos, por lo tanto el máximo debe quedar arriba. Sé que el 50, al estar en la posición 8, su padre es el nodo 11. Por lo tanto, yo intercambio el 50 con el 11. Esta coma está muy grande. Ahí sí. Ahora el 11 quedaría abajo y el 50 quedaría en la posición 4. Y sé que el 4 es hijo del nodo 2. Por lo tanto, ahora intercambio el 15 con el 50. Y finalmente, sé que el nodo 2 es hijo del nodo 1. Como yo sé que el nodo 1 es menor que el nodo 50, bueno, que el nodo 2, los vuelvo a intercambiar. Y este nuevo arreglo sería la nueva configuración del árbol gracias a la inserción. Una cosa que nos faltaría ver, otra operación que nos falta ver es la de hundir, que
sirve para cuando nosotros queremos borrar un nodo del árbol. Acá teníamos el heap de máximos de nuevo y acá el de mínimos. Si nosotros queremos borrar un elemento, lo que debemos hacer para ambos casos es reemplazarlo con el último elemento. Esto siempre se hace con la raíz, pues es el elemento más necesario a la hora de trabajar con heaps que nosotros queremos quitar. Esto lo vamos a ver, lo vamos a entender un poco mejor con el ejercicio que vamos a hacer después. Entonces, yo reemplazo 20 por 8 y 5 por 12. Acá el 12 se va al 5. Y me queda entonces el 5 aquí, el 12 acá, el 8 aquí y el 20 acá. ¿Qué pasa? Yo ahora puedo borrar este nodo, que era la raíz, y ahora lo único que me quedaría por hacer para que se siga respetando la condición del heap es hundir el nuevo nodo que está en la raíz. Como yo sé que para el primer árbol debo tener un árbol de heaps y por lo tanto el máximo valor debe estar aquí arriba, yo reemplazo la raíz con el mayor número que sea su hijo. En este caso sería el 16. Entonces esto me queda 16 y esto me queda 8. Ahora, como la condición de heaps dice que 8 debe ser mayor que 12, aquí también tenemos que reemplazar. Entonces nos queda el 8 acá y el 12 acá. Aquí en cambio, el 12 es mayor que 8 y es un heap de mínimos. Por lo tanto, debemos reemplazarlo con el menor número que sea su hijo. Entonces, siguiendo con esto, acá nos quedaría el 12 y el 8 tendría que subir. Ya con esto tendríamos para empezar el 8 como corresponde. 12 es menor que 16, por lo tanto ya está cumpliendo con la condición. Lo mismo con 8 y en ambos terminamos con el borrado. Esto se puede repetir n veces y de esta manera lograríamos entonces sin problemas resolver el borrado en un heap. Siguiendo con un nuevo ejemplo, digamos que vamos a resolver un problema. Tenemos la siguiente lista de números. Bueno, la voy a inventar. 3, 2, 7, 5, 4, 9, 1. Y nos piden conocer el tercer número de la lista si es que estuviera ordenada. Es decir, si esto fuera 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, nos pedirían este número, el tercero de la si estuviera ordenado. ¿Cómo podríamos obtener esto de una manera sencilla con heaps? Para esto, primero tomemos este arreglo y volvámoslo a un heap, usando la representación en arreglos que está acá. Todavía me cuesta demasiado dibujar en esta cosa. ¿Cuántos son? 3, 6, 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Para empezar, tomamos el 2. El 2 va a quedar aquí. Me faltó 1. Recuerden que la posición 0 no se utiliza. Y ahora pasamos a insertar el 3. Estamos haciendo un heap de mínimos, de modo tal de que siempre esté el mínimo en la raíz. Por lo tanto, si bajamos el 3, no hay problema, pues el 3 es mayor que 2, se cumple con la condición. Ahora ingresamos el 7 y seguimos cumpliendo la condición, por lo tanto todo está bien. Pero ahora cuando ingresa el 5, todavía no hay problema. Ahora bien, recuerden que como estamos usando la representación de arreglos, si el 2 tiene la posición 1 y el 3 tiene la posición 2, entonces el hijo izquierdo de 3 debería estar en la posición 4. Insertamos ahora el 4, el cual queda acá, y sigue cumpliendo con la condición. Ahora, como es el hijo derecho, debería ir acá, en la posición 5. Ahora insertamos el 9, que por suerte con los números que elegí sigue cumpliendo la condición. El 7 está en la posición 3, por lo tanto su hijo izquierdo va acá. Y finalmente el 1, que viene a arruinar todo nuestro trabajo. Pues el 1 parte acá, pero como 1 es menor que 7, debemos arreglarlo
aquí. Y vamos a borrarlo acá. Ya que tenemos que hacer que el 1 flote para que así se cumpla la condición con el 7. Entonces ahora el 7 está en la posición 7, jaja, y el 1 queda en la posición 3. No obstante, el 1 sigue siendo menor que 2. Por lo tanto, nuevamente hacemos este arreglo. Nos queda el 1 acá, el 2 acá. Y ahora ya tenemos el heap. Perfecto, esto es el heap de todos los números que entraron. Si nosotros queremos resolver el problema, ahora lo que debemos hacer es borrar simplemente el primer elemento 2 veces. Fíjense lo que ocurre. Voy a borrar el 1, por lo tanto debo reemplazarlo con el último valor. Es decir, ahora el 7 está arriba. Puedo eliminar el nodo 1 ahora y el 7 lo tengo que hundir. Como estoy haciendo el heap de mínimos, debo reemplazarlo con el menor de sus hijos. En este caso, el 2. Como yo sé, esto era así. Como yo sé que el 7 es menor que el 9, entonces ya cumplí con el heap de mínimos. Y para reemplazarlo aquí, debo reemplazarlo con su hijo derecho, es decir, lo debo enviar a la posición 3. Y debo enviar el 1 a la posición, el 2 a la posición 1, que es 3 partido en 2, redondeado hacia abajo. Entonces esto queda 2 y esto queda 7. Continuando, borro el 2. Ahora lo reemplazo con el 9. Y la gracia de esto es que ahora ya tengo el segundo menor elemento borrado de mi heap. Ahora estos 2 y estos 9. El 2 se borra. El 9 lo tengo que hundir. Como estoy buscando un heap de mínimos, debo reemplazarlo con el menor de sus hijos, que en este caso sería el 3. Oh, se me olvida esto. Ahora entonces tenemos el 3 acá, el 9 acá, y el reemplazo que hicimos sería este. Notar que el 3 era el hijo izquierdo de 9 y por lo tanto está en la posición 2, que es 1 por 2. Y ahora debo reemplazarlo nuevamente por el menor de sus hijos. En este caso, aquí quedaría el 4. Y aquí quedaría el 9. Perdón. Ahora ya estamos cumpliendo con la propiedad del heap de mínimos. Y el 9 lo reemplazamos con su hijo derecho, que es 2 por 2 más 1. Por lo tanto, aquí va el 4 y aquí va el 9. Hecho esto, ya eliminamos los dos nodos que son los dos primeros menores números, si es que estuviera ordenado. Y el tercer número sería entonces el 3, que es el tercer número que nos estaban pidiendo. Fíjense que si yo hubiese guardado los números 1 y 2 en un arreglo aparte, o los estuviera mostrando en pantalla, y sigo repitiendo esta operación de borrar, iría sacando los números de esta manera. 3, luego el 4, 5, 7 y 9. Esto último es un algoritmo de ordenamiento llamado heap sort. Pero esto no tiene que ver con el problema, es un dato aparte. Esta es la materia de los heaps. Para realizar búsquedas en un heap simplemente deben bajar considerando el hecho de que siempre van a tener un número menor o mayor que el nodo en el que se encuentran, según el tipo de heap que sea. Pero uno de los usos más interesantes para los heaps es esta idea de que siempre tenemos al principio un número importante, ya sea el máximo o el mínimo. Eso es la clase de heaps. Espero que les haya gustado.